El síndrome de piernas inquietas puede tener un origen intestinal. Muchísima relación con una mala microbiota, una inflamación intestinal. Fibromialgia y SIBO. Una fibromialgia es que tienes una inflamación sistémica cronificada. No tanta medicación, tantísimo químico que le damos al cuerpo para esa fibromialgia. Vamos a trabajar de otra manera esa fibromialgia. La relación entre SIBO y reglas dolorosas, síndrome premenstrual, problemas hormonales. Un proceso inflamatorio activado en el cuerpo que está haciendo que nuestro sistema hormonal esté desequilibrado. Hay que valorar qué es lo que está ocurriendo a nivel hormonal. Los dolores es siempre una inflamación del cuerpo. Nosotros de por sí ya se nos inflaman un poquito. Nuestros ovarios, nuestro útero, todo. Pero ¿cuál es la solución maravillosa que te dan? La anticonceptiva. Que tu sistema no trabaje. La mamá tiene que cuidar su microbiota mucho antes de quedarse embarazada, porque va a determinar la microbiota del niño. Cambiar tu microbiota es cambiar tu vida. ¿Sientes últimamente o normalmente que después de comer te sientes pesado, que tienes un estreñimiento casi ya crónico, o tienes gases de más, o tienes un cansancio extremo, o tienes un montón de cosas en este sentido de las cuales hablaremos? Pues puede ser, no tiene por qué, pero puede ser que tengas SIBO, una patología digestiva que está a la orden del día, y muy probablemente, si tenemos SIBO, será que la microbiota está regular, que a lo mejor estamos tomando más medicamentos de la cuenta, a lo mejor no. Bueno, es que yo no voy a hablar de esto. Hemos traído una persona que es la segunda vez que viene ya, porque ella es maravillosa, es farmacéutica, es nutricionista, con su especialidad absoluta de la que ahora nos va a hablar. Estamos encantados de volver a tener a Marta García Adame. Bienvenida. Gracias, un placer estar por segunda vez aquí. ¿Cómo estás, para empezar? Muy bien, con muchas ganas y sobre todo eso, hablar de una patología que ahora mismo está tanto en auge, que está dando tantísimo la cara. Son los hábitos los que nos llevan a que se ponga, entre comillas, de moda. A que haya más. Sí, pues nos vas a hablar de esto, pero bueno, antes, por si no, os recomiendo encarecidamente, palabra que me encanta, que veáis el anterior webinar que vino a hablarnos de microbiota, básico para entender todo lo que vamos a hablar, aunque hoy también vamos a hablar de microbiota, pero nos vamos a centrar en el SIBO. Eres farmacéutica, eres nutricionista, pero cuéntanos, ¿tienes tu especialidad? Estoy especializada en nutrición clínica basada en patología digestiva, intestinal y microbiota. Creé el programa Reset Digestivo con el enfoque de ayudar a las personas, sobre todo lo que más trato son con mujeres, a que se sientan libres eligiendo la comida y que puedan comer y disfrutar de su día a día sin miedo a toda esa sintomatología de la que vamos a ir hablando. Todo esto, así como para empezar, todo esto... el SIBO, ¿por qué viene? O sea, ¿qué es? Bueno, ¿qué es el SIBO? ¿Qué es el SIBO? Pues a ver, el SIBO es un sobrecrecimiento de microorganismos en el intestino delgado. Delgado. Esas son las siglas, de hecho. Bueno, Sí. En inglés entiendo, pero... Exactamente. ¿Por qué ocurre? Pues ocurre porque microorganismos que están en el colon empiezan a migrar al intestino delgado debido a que hay mecanismos del intestino delgado que empiezan a fallar. Por ejemplo, tránsito lento, estreñimiento cronificado, digestiones pesadas, uso abusivo de algunos fármacos como por ejemplo los omeprazoles, los famosos protectores de estómago que no lo son, pues enfermedades inflamatorias, incluso alguna intervención quirúrgica que haya habido. Todo eso va a hacer que el intestino delgado no esté limpio y en movimiento continuamente. Por lo tanto, favorece que esas bacterias migren del colon al intestino delgado. Y ahí no deben de estar. Y ahí no deben de estar, exactamente, porque ahora lo iremos viendo a continuación, pero al final lo que hace ese sobrecrecimiento es que fermenta los alimentos que tomamos, empiezan a producir gases, donde no debe aparecer. Claro, eso son... Vale. ¿Y esto que estabas hablando del sobrecrecimiento y esta migración, qué tal? ¿Esto es la disbiosis? ¿O no exactamente? No tiene por qué. A ver, aquí sabemos que hay una disbiosis, por supuesto que sí. Hay una microbiota totalmente desequilibrada, pero aquí lo que ya no lo vamos a ver ahora, que hay varios tipos de SIBO según el gas, según varias cosas. Entonces al final lo que verdaderamente no es que sea la disbiosis ha desencadenado en eso. O sea, tener una una microbiota alterada, es decir, disbiosis,
puede ocasionar SIBO, o sea, pero Sí. que tú tengas una disbiosis tal o una microbiota regulera no significa que Que tengas siempre, SIBO. exactamente, Pero si tienes SIBO, sí tienes la microbiota. alterada. ¿Es posible tener SIBO y no saberlo? En el sentido de que tú digas, nah, A ver, eso no. puede ser asintomático, pero puede haber un sobrecrecimiento que se esté dando de diferentes microorganismos, pero es complicado que no lo sepas, que no te dé ningún síntoma. Pero a lo mejor sí los tienes, pero no los relacionas. Exactamente, sí puedes no relacionarlo o tenerlo normalizado o ser algo, unos síntomas muy leves que hasta que no te pones muy mal o tienes muchísimos síntomas, no es como dices, uy, aquí está pasando algo, voy a empezar a valorar, a investigar, a ver qué es lo que está pasando. Bueno, nos has hablado ya de por qué aparece este sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado y nos has hablado de que hay distintos tipos de SIBO. Sí. ¿Cuántos hay? A ver, tenemos el SIBO de hidrógeno, ¿vale? Que es el más común. Y lo que ocurre es que fermentan los carbohidratos y liberan hidrógeno. La sintomatología más común es diarrea, pérdida de peso involuntaria, hinchazón y el típico malestar que puedes tener a nivel digestivo. O sea, eso es el SIBO, no sé De cómo, hidrógeno. de hidrógeno, se dice así, ¿no? Sí, SIBO de SIBO de hidrógeno. hidrógeno. Vale. Y También tenemos el SIBO de metano, que actualmente, cuando nos hacemos la prueba, sale como IMO positivo, ¿vale? Aquí lo que ocurre es que las arqueas productoras de metano, ¿vale? Provocan los síntomas de estreñimiento crónico, distensión o hinchazón abdominal que va aumentando al cabo del día y un aumento de peso. Es muy común. o sea, con el de hidrógeno se perdía y con el de metano se gana. Exactamente. Vale. Y el SIBO de sulfuro, que hay fatiga extrema, gases con un olor a huevo podrido que te huele muy mal. ¿Siempre o en algún...? Porque En el SIBO de sulfuro casi siempre, siempre. prácticamente. Esto que dicen, solo por la mañana, luego ya no. ¿Eso es otra cosa? ¿O eso es No, a otro...? ver, puede ser. No todo el día tienes que tener gases malolientes, ¿vale? Pero sí de manera continuada y rutinaria. Vale, pero bueno, sí, sigue, perdón que te he interrumpido, que gases, huevo podrido. Claro, es muy común también la fatiga mental en este tipo de SIBO. Entonces, Ujú. son síntomas que los va diferenciando unos de otros, a pesar de que, por ejemplo, cuando das un SIBO de metano positivo, también sabemos que hay un SIBO de hidrógeno. ¿Por qué? Porque Ah, de hidrógeno. claro, las arqueas al producir metano necesitan el hidrógeno, entonces consumen el hidrógeno. Y Cuando haces la prueba te puede dar negativo en hidrógeno, positivo en metano, pero tú ya sabes que tienes los dos casi siempre. y uno que era perder peso y otro ganar peso, ahí no... Ahí... Va a predominar el de metano. Cuando es el de metano, Vale. la sintomatología, puedes tener ese aumento de peso, pero bueno, se te puede unir, por ejemplo, los ruidos intestinales del SIBO de hidrógeno con la distensión abdominal del SIBO de metano. Vale. Bueno, bien. O sea, claro, pueden coexistir, al menos es todo, y Claro. pueden pasar de uno a otro. O sea, puede convertirse un SIBO, puede derivar y evolucionar a otro. A ver, todo va a depender de los microorganismos que haya y del gas que se produce. O sea, que puede ocurrir. Sí, pero al final va empeorando una patología, la microbiota cada vez va empeorando y como yo siempre digo, un saco en el que todo va empeorando si no empiezas a sacar cosas. ¿Qué puede llegar a ocurrir? O sea, ¿puede derivar a algo mayor? Tienes que pensar que estamos hablando de intestino delgado y colon. O sea, puede derivar a algo mucho mayor. O sea, si tú empiezas a convivir una y otra y otra y otra vez y un exceso de antibióticos y un exceso de medicación y no pones un remedio y sigues inflamando al cuerpo, puede ocasionar cosas más graves, claramente. En los síntomas que nos has ido relatando de cada uno de los distintos tipos de SIBO, ¿en todo en todo el mundo son los mismos? A ver, yo siempre digo que cada persona es un mundo, ¿vale? Y por ejemplo, una persona que tiene SIBO de metano y de hidrógeno a la misma vez, pues puede tener síntomas
parecidos, pero no iguales que otra persona que lo tenga. ¿Por qué digo eso? Porque aunque digamos los síntomas que son de cada tipo de SIBO, no siempre tiene que ser ese, ¿vale? Ni tiene que ser esos síntomas que tenga SIBO. Ajá. Puede no haberte dado la cara todavía un SIBO, pero sí que ya tu cuerpo esa microbiota en mal estado se está alterando, esté provocando una fermentación en exceso que a largo plazo se te va a convertir a lo mejor en un SIBO. O sea que está muy bien escuchar porque claro, si lo ves, dice, a lo mejor tengo SIBO, voy, te haces la prueba, no tienes SIBO, pero la microbiota, Claro, a ver, o simplemente si no tienes una sintomatología muy aguda que te dé mucha molestia, pues no dejarlo pasar. No hace falta a lo mejor que te hagas la prueba del SIBO, pero sí empezar a corregir, a mejorar las mucosas, a valorar un poquito esa acidez estomacal como la tiene. Sobre todo cuando hay una sintomatología, antes esta sintomatología básica, ¿vale? O sintomatología como una típica migraña, una persona que tiene dermatitis, todo eso, si lo vamos dejando pasar, al final todo acaba complicándose. momento. Es que tenéis que ver el webinar, la entrevista, el podcast que hicimos sobre la microbiota, porque todo esto nos lo cuenta y nos lo explica muy bien en la anterior entrevista. Has hablado de pruebas. ¿Qué pruebas hay para que nos diagnostiquen Pues a ver, para diagnosticar el SIBO es un test de aliento, ¿vale? un test de aliento? Es una duración de unos 180 minutos y es una preparación previa con cierto tipo de alimentos, sobre todo quitar lo que fermenta en exceso y bueno, pues todos los azúcares y demás, todas esas cosas hay que hacer una preparación previa. Además, un mes antes no puedes tomar antibióticos, no puedes tomar suplementos, no puedes hacer deporte en exceso, ¿No puedes hacer deporte tampoco? 24 horas antes. 24 horas Un, antes. Es un que me depo- imagino de un mes y un no, mes me muero. 24 horas deporte, por ejemplo, de decir fatiga súper extrema, ¿sabes? Que sea algo que te vaya a ocasionar, porque también tienes que pensar que ya no solo por eso, sino porque durante ese día es verdad que ahí sí hay un poco de restricciones, Ese día, vale. la preparación a la prueba. Entonces, bueno, son diferentes pautas que hay que tener muy en cuenta hacia la preparación. ¿Es una prueba fiable? Es fiable siempre y cuando te prepares bien, ¿vale? Que los tiempos se respeten, que el sustrato que se utiliza para después empezar a soplar, que por eso es un test de aliento, se prepare bien. Entonces son muchos factores, entonces no tiene por qué ser que no. Ahora es verdad que bueno, que ahora se está implementando poco a poco el test de aliento para el SIBO de sulfuro. Anteriormente te daban negativo, ¿vale? Y tú decías, bueno, pues la interpretación, todo negativo, no hay nada. Pero a la hora de interpretarlo sí podías detectar que aunque la prueba no era para el de sulfuro, sí podía estar dando la cara al SIBO de sulfuro. Ahora van apareciendo laboratorios que van haciendo para ese tipo de SIBO. Como específicos. Y te quiero hacer como dos preguntas. Una es, si crees que se está sobrediagnosticando, porque ahora mismo parece, no que todo el mundo tenga, pero sí como que hay un brote de que hay muchísima gente que tiene SIBO. Entonces, saber si crees que se está sobrediagnosticando y qué ocurriría o qué causa o consecuencias tiene un mal diagnóstico, sea positivo o negativo. Pues a ver, ambas preguntas están un poco relacionadas porque yo te voy a dar mi respuesta en base. No hay un sobrediagnóstico enfocado a una realización de pruebas que están dando positivas, pero sí hay un sobrediagnóstico porque es verdad que yo tengo pacientes que me llegan, no, tengo SIBO, he hecho el tratamiento, vale, la prueba, no, a mí me ha dicho el médico que tengo SIBO. Ahí hay un sobrediagnóstico. Ahí sí podemos decir, es que como está de moda, es más fácil decir, tengo SIBO, tómate el antibiótico que mejoramos la microbiota y ya está. Es que no la estamos mejorando, la estamos empeorando encima. Entonces ahí sí hay un mal diagnóstico y hay riesgo después de que encima empeoremos. ¿Por qué? Porque cuando tratamos el SIBO mal, y ya digo, o SIBO o una microbiota, porque tengamos un problema de microbiota no hay que tomar antibiótico, ¿vale? Y porque haya un SIBO, antes de tomar el antibiótico hay que hacer muchas más cosas, que por eso es por lo que hay tantísimas recaídas de tomo antibiótico, tengo SIBO, tomo antibiótico, tomo probiótico,
muy bien 2, 3, 4, 5 meses y es que ahora me encuentro otra vez mal, pero ¿por qué me encuentro mal? Que es lo que veo una y otra vez. Claro, es que todo lo que hay detrás del SIBO, las mucosas, la acidez, el daño, el estreñimiento, todo eso, ¿dónde lo quedamos? Si no se está tratando. Tenemos un entorno súper favorable, tratando solo con antibióticos. Tenemos una pecera con un pez agua negra y el pez malo, ¿vale? Y una pecera con agua limpia. ¿Qué deberíamos hacer? Sacar al pez y cambiarle a una pecera con agua limpia. ¿Qué ocurre en nosotros con el SIBO? Si le damos antibióticos a nuestro cuerpo, el entorno interno de nuestro cuerpo sigue siendo igual de favorable para que vuelva a crecer ese sobrecrecimiento. Porque además es un antibiótico que no es selectivo, que mata la microbiota buena y la mala, bacterias buenas y malas. Por lo tanto, estamos empeorando el estado del cuerpo. Estamos inflamando más al cuerpo. O sea que los antibióticos no curan, alivian. O ni siquiera. Alivian un par de meses, 3 meses, a lo mucho. ¿Por qué? Porque es como que si has matado a esos bichitos, pero ahora ¿qué pasa? Que vuelven a crecer. Entonces volvemos a tomar antibióticos porque nos vuelven a enviar, a mandar, sí, bueno. Total. Los efectos en la microbiota y por tanto SIBO, pero bueno, al tomar largo tiempo... Antibióticos, pues lo que dijimos, por ejemplo, en el webinar de microbiota, que un consumo excesivo de fármacos empeora la microbiota. Es decir, si ya tenemos un SIBO con una mala microbiota, estamos empeorando la microbiota, vamos a desencadenar peores resultados. ¿Qué hacemos entonces en este momento? Pues a ver, yo siempre digo que antes de tomar antibióticos necesitamos regenerar la mucosa gástrica intestinal, ¿vale? Yo siempre lo explico de la siguiente manera. Tenemos una pared intestinal con unos pelitos que deberían ser así y empezamos a ocasionar una hiperpermeabilidad. ¿El objetivo cuál es? Sellar la barrera intestinal, de nuevo. Para que no crucen. Claro, porque por esos huequitos que atraviesan toxinas, restos de alimentos sin digerir, microorganismos, al final estamos empeorando ese estado de la barrera. Vamos a regenerar la mucosa, vamos a regenerar la barrera intestinal. Vamos a terminar con esa hiperpermeabilidad. Si seguimos así, metemos antibióticos. Pero hay que pensar que si estamos cambiando el entorno de nuestro cuerpo, esas bacterias no se van a sentir igual de cómodas que se sentían antes. Van a migrar a su sitio, que es el colon. Entonces, no siempre es necesario tomar un antibiótico. Hay que hacer muchas cosas antes y trabajar muchos factores y la causa de por qué eso está así. ¿Y los suplementos aquí qué hacen? ¿Qué papel juegan en todo este momento? Pues a ver, yo siempre digo que los suplementos pueden necesitarse, ¿vale? Es decir, no todo lo vamos a regenerar y a reparar con la alimentación, pero es muy importante saber qué suplemento utilizamos, en qué momento lo utilizamos y para qué, con el fin de que siempre nos ayudemos de una analítica previa, ya sea de sangre, también de heces, el estudio de microbiota, la prueba del SIBO, todo lo necesario para saber qué daño es el que hay que regenerar en el cuerpo de la persona. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo necesito acidificar el estómago y tú necesitas regenerar la mucosa, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas las necesitamos ir valorando poco a poco para ir viendo qué suplementos vamos metiendo. Estamos hablando, de hecho, de suplementos que van como después del diagnóstico, pero ¿se podrían tomar suplementos preventivos? ¿O eso no lo recomiendas? A ver, suplementos preventivos es que una persona esté sana y tome suplementos, porque me parece genial saber qué suplementos se toman y para qué. Ahora, no hay suplementos que tú digas, me tomo esto y ya sé que nunca voy a tener SIBO, ¿vale? Es decir, preventivo. Prevenir es tener la microbiota bien, ¿vale? No hay mejor prevención que esa. Claro, a lo mejor ante cualquier patología. Desinflamar, tener el cuerpo desinflamado y tener una buena microbiota. Ya está. Que además así, por resumir, dije, nos lo contaste en microbiota, pero los cuatro hábitos o 5, no recuerdo. Una alimentación rica en prebióticos, probióticos, polifenoles
básicamente un deporte de fuerza, un buen descanso por la noche, darle calma y momentos de paz al cuerpo es básico. Eso es la mejor prevención. ¿Qué más incluí yo ese día? Exposición a tóxicos. También influye muchísimo lo que es en la microbiota. Ahora, cuando tenemos SIBO, pues seguramente necesitemos suplementos. Lo que pasa que, bueno, hay que seguir un protocolo, porque a mí me pasa que me llegan muchas personas y dicen, no, pero yo tomo, vale, ¿con qué fin? ¿En qué orden y para qué? No todos los suplementos, no, es que como tengo gases tomo esto, como he leído por ahí que mucosas tomo esto, como he leído que acidez tomo esto, y es como, pero ¿cómo vas a tomar todo a la misma vez? No siguen un protocolo y una guía. De ahí a que yo lo que más incito a la hora de trabajar es eso, en acompañar a la persona a que vaya teniendo los protocolos y las guías de lo que tiene que ir haciendo y en los momentos. O sea, que existe un protocolo para evitar las recaídas. El protocolo para evitar la recaída es curarte bien. Si te curas o piensas que te estás curando tomando antibióticos y probióticos única y exclusivamente, a corto o a largo plazo vas a recaer. En cuanto tengas un momento más de estrés, en cuanto empieces a comer mal otra vez, en cuanto cualquier cosa así que vaya a ser como un choque, va a ser algo negativo. O cuando, por ejemplo, dice, no, yo es que como he tomado antibióticos, probióticos y he hecho la dieta FODMAP, ni que la dieta FODMAP fuese una maravilla. Si es que hay que saber cómo hacer la alimentación baja en FODMAP, que es quitar los alimentos que sientan mal, porque fermentan más de la cuenta. Por esa hiperpermeabilidad, como te he dicho antes, que la pared está en mal estado. A medida que tú vas sellando esa pared, va mejorando la tolerancia. Ahora, ¿cómo introduces todos esos alimentos? Hay que saber introducirlos. No es, los quito y ahora de golpe los entro. No, hay que ir poco a poco. Vale, FODMAP, ahora te preguntaré. Es por esto, por lo que nos estás contando, por lo que existen tantísimas recaídas, ¿no? Por todo esto que no. Porque no se curan bien. O sea, porque solo nos centramos en que está, por decirlo de alguna manera, que está el bichito ahí. Y no es que esté el bichito, es todo lo que hay detrás para que ese bichito haya crecido. Y has dicho una cosa que me la he apuntado, la acidez. Porque creo recordar que el otro día te lo pregunté específicamente, que se supone que es como mala y enseguida la gente se toma cosas contra la acidez. La acidez, de alguna forma, no es que sea bueno, pero Hablando de la acidez, efectivamente podemos tener un día que comamos más de la cuenta, que una digestión más pesada, que tengamos ese reflujo, porque nos hayamos pasado, hayamos comido más de lo habitual, ¿vale? O tenemos una acidez, un reflujo diario, ¿vale? Ese reflujo diario sí hay que estudiarlo, hay que valorarlo, hay que ver por qué. Porque la mayor parte de las veces puede ser por una hipocloridia, es decir, una acidez, o sea, no hay acidez, sino que el pH es alto, ¿vale? O una hiper, es decir, hay más acidez de la cuenta. Suele ser más la hipo, ¿vale? Entonces, cuando no hay acidez, todos los bichitos que pasen de la boca para abajo no se van a morir en el estómago porque no hay acidez. Entonces, nuestro intestino corre todavía más el riesgo. Entonces, todos son cosas y factores que hay que ir mejorando. sí que si tenemos un poquito de acidez, no nos volvamos locos y dejemos que el cuerpo. Claro, ahora, Claro, si es de diario tienes que estudiar, pero la efectivamente. solución no es tomar un omeprazol. Bueno, primero, antes de preguntarte esto, motilidad intestinal. Explícanos bien, para quien no lo sepa, qué es la motilidad intestinal. Claro, a ver, es un poco a lo que he hecho antes referencia. Cuando un mecanismo del intestino falla, entre ellos el tránsito lento, cuando no tenemos motilidad intestinal, es porque tenemos un tránsito lento, deficiente. Eso va a ocasionar un estreñimiento que, si esa motilidad es lenta continuadamente, vamos a estudiar a qué se debe, vamos a ver por qué, vamos a intentar corregirlo, no decir, no, yo tengo estreñimiento, pues está cronificado porque llevo años y lo que hago es un laxante. Pues al final eso va a perjudicar tu salud. O sea que tanto la motilidad intestinal, que es deficiente, ¿no? Y la inflamación crónica o extendida en el tiempo ¿Están relacionadas? Sí. están ahí totalmente como. Y por lo tanto, si tú no te curas eso, si no te curas o no restableces,
te desinflamas o no activas esta motilidad, va a volver. Las bacterias van a decir, ¡yupi! Claro, a ver, hay que pensar que si uno de los síntomas del SIBO de metano es el estreñimiento crónico, habrá que corregir ese estreñimiento para que no esté ahí. Y se puede corregir el estreñimiento, porque ya lo he hecho yo con muchas pacientes. O sea, El estreñimiento, crónico. una persona que me diga, llevo con estreñimiento toda mi vida, se puede corregir. Maravilloso. Cositas que podamos hacer fáciles así en nuestra vida diaria que nos puedan ayudar. Por ejemplo, sé que eres súper ferviente fan de la actividad física. La actividad física, a ver, si tú le das movimiento al cuerpo, la motilidad intestinal se va a potenciar clarísimamente. Si estamos todo el día sentados o en una oficina o estudiando y no nos movemos para nada, eso va a empeorar ese estreñimiento. Luego, por supuesto que hay suplementos que te van a ayudar. Está el agua de mar, que es maravillosa para el estreñimiento. Está el magnesio. Están las semillas de chía de lino hidratadas. Son cosas que te van a ayudar. El agua por la mañana que no sea fría, ¿No? recién levantada. Te va a ayudar mucho más el agua tibia, natural. Entonces, todas esas cosas son plus, pero que no erradican el estreñimiento como la causa, ¿vale? Hay que trabajar desde la causa. Vale, eso como que ayuda, son... Te va ayudando exactamente. Vamos haciendo cositas para ir ayudando. Pero lo que necesitamos es activar esa motilidad continuamente y quitar esa inflamación que está ocasionando también que empeore ese estreñimiento. Pero estamos hablando además de evitar las recaídas. Estamos viendo como... Y en seguimos un poquito más antes de meternos en la dieta FODMAP, que ahora nos explicarás estas siglas tan fantásticas. Quiero preguntarte si en esas recaídas si afectan y cómo, y además cómo combatirlas, el estrés, el vínculo del que hablamos en la microbiota del vínculo intestino-cerebro, el ayuno intermitente, que tan famosísimo es, y ese entorno social, las salidas, el círculo emocional, todo esto. Total, a ver, todo influye, por supuesto que sí. Al final es como hemos estado hablando, que el cortisol en exceso por ese estrés perjudica y ocasiona una permeabilidad intestinal, es decir, esto que hemos estado hablando antes de nuestra pared intestinal. Por lo tanto, un estrés sí va a empeorar toda la sintomatología. La ansiedad, al final tenemos que pensar que los neurotransmisores, que son los encargados a través del nervio vago de conectar nuestro eje intestino-cerebro, si la microbiota está en mal estado, no vamos a tener esos neurotransmisores. Te pongo un ejemplo. La serotonina, hormona de la felicidad, activa la melatonina. Si no tenemos serotonina, no tenemos melatonina, no descansamos bien, por ejemplo. Entonces, al final está muy relacionado todas esas cosas. Ayunos. A mí me encanta el ayuno siempre sabiendo cómo, cuándo hacerlo. ¿Por qué? Porque hay ayunos interdigestivos, que lo que quiere decir que dejemos espacio entre las comidas, y eso es comer 3 veces diarias, no las 5 que estamos acostumbrados a comer, porque no estás dejando que se active el ciclo motor migratorio, que es lo que te puedo explicar como barrido digestivo. Es decir, que nuestro organismo pueda desintoxicar y depurar en condiciones. Lo tenemos sobreestimulado, comemos continuamente, bebemos continuamente. Cuando digo beber, no es agua, ¿vale? Ya sea refresco, café y le echamos azúcar. Todo lo que está haciendo que sobreestimulemos a una y otra digestión a nuestro cuerpo. Ahora, otro ayuno muy bueno es ceno temprano, siendo de día, que nuestro cuerpo está hecho para eso, ¿vale? Activamos las hormonas de saciedad y las enzimas digestivas siendo de día. Por eso es tan difícil digerir cuando cenamos a las 11 de la noche, ¿vale? Y nos vamos a la cama. Una digestión pesada no, es que no son horas de cenar al final. Nuestro cuerpo no está hecho para eso. Desde que cenamos hasta que desayunamos, dejar unas 12 horas. Ahora, ayuno de decir, ceno a las 12 de la noche y mañana por la mañana no desayuno, sino que como a las 2.
No hagas eso. Si es que tu cuerpo está acostumbrado a comer de día. Muy bien, me gusta. A la próxima que me diga la gente, cenas muy pronto, voy a decir, "Ch, mírate el webinar de Marta, del SIBO". Total. Sí, es algo muy favorable cenar temprano. Además, es que al día siguiente te levantas menos hinchada, con más energía, porque le haces a tu cuerpo llevar a cabo todos los procesos de desintoxicación por la noche. El café por sí solo, Se considera ayuno. el café solo sin leche y sin azúcar. Quiero decir que el Sí, azúcar ya rompería ese ayuno, quiero decir. claramente. Y Igual que la infusión también mantiene el ayuno, el caldo de hueso también mantiene el el caldo de ayuno, hueso también, voy a tomar un caldo de hueso a las 7 de la mañana. el agua también mantiene el ayuno, Y la pero miel no, ya al le rompe, final ya le ya la rompe, rompe, ya la rompe, claro. Al final vas a hacer la digestión, es un azúcar que te va Vale. a hacer que tengas que hacer la digestión. Ahora, si te tomas recién levantada un café con leche, azúcar o miel, solo vas a hacer un pico de azúcar en el cuerpo. Que es muy malo. Sí. Sí. O sea, al final necesitas tener el azúcar lo más estable posible, es decir, la insulina lo más estable posible para no tener picos inflamatorios. Y si luego te vas a entrenar súper fuerte, Da igual. ¿da igual? Vale, bueno, y me voy a ir quitando ese piquito de azúcar. Dieta FODMAP, ¿qué es exactamente la dieta FODMAP? Pues el objetivo de la dieta FODMAP es reducir los alimentos fermentables. ¿Qué son alimentos fermentables? Las legumbres, las alcachofas, todo aquello que cuando llega a nuestro intestino provoca ese exceso de gases porque las bacterias lo fermentan. Entonces, vamos a reducir todos esos alimentos fermentables, nos vamos a quedar con alimentos poco fermentables y como suele haber muchas intolerancias, dentro de esto pues se incluyen la lactosa, el gluten, la fructosa. Entonces, es una alimentación muy estricta en donde no podemos llegar y decir, como has dado positivo en SIBO, te doy esta lista de alimentos prohibidos y esta lista de alimentos permitidos, porque eso ocasiona muchísimo estrés y muchísima ansiedad a la persona. ¿Pero qué puedes comer con esa dieta? Si se supone que todo lo bueno, o sea, lo que siempre te dicen, toma verdura, toma... Claro, pero para hacer que fermente lo menos posible, tienes que elegir alimentos que tengan poca fibra. O sea, ¿qué vas a comer? ¿Comes proteína y a A saco? ver, proteína, vas a comer arroz, vas a comer Arroz patata, también. vas a Pensaba comer que... trigo sarraceno, ¿vale? Maíz. Entonces, son alimentos que fermentan menos. Vale. Pero bueno, el caso es que es muy restrictiva y... Sí, desde mi punto de vista es bastante restrictiva y se está llevando a cabo durante muchísimo tiempo, que eso está siendo un fallo. Porque al final son poca variedad, cuando la microbiota lo que necesita es variedad de alimentos para ser lo más diversa posible y pocos nutrientes. Al final es normal ese cansancio. Una persona que lleva 8 semanas con una dieta FODMAP, que me ha pasado, de venir una chica y decirme, Marta, es que yo ya he hecho la dieta FODMAP y llevo 8 semanas, y es como, Qué horror. no, pero me han dicho que por lo menos de 3 a 6 meses, y es como, Eso es muchísimo tiempo. muchísimo tiempo. ¿Cuánto tiempo? Te quiero preguntar en qué casos tiene sentido, pero bueno, ¿cuánto tiempo máximo? Ya sé que me imagino que habrá casos y casos. A ver, hay casos y casos, pero es verdad que yo más de 3 semanas estricta no la mantengo. Vale. Intento incluso que sea una semana, semana y media, o incluso al tener más contacto con el paciente, que es por lo que yo hago con mi programa un acompañamiento más diario, más rutinario, intentar que en cuanto pierdas síntomas, empezar a introducir. A esa misma vez vas a estar trabajando ya mucosas, acidez y todo. Te voy a preguntar así ahora cómo lo haces, pero ¿en qué casos tendría sentido para ti, desde tu punto de vista, esta dieta? A ver, yo estricta como tal, como se suele conocer, no la sigo nunca, ¿vale? Porque me parece demasiadas restricciones. O sea, por mi experiencia sí he visto ya que la persona le genera muchísima ansiedad, ABC todos los días. Entonces, consiste en variar, en intentar por lo menos que cuando yo hago la planificación no repitamos de lunes a domingo esa comida para que sea un poco más llevadera, ¿vale? Pero cuando la hago estricta, es como he dicho antes, el menor tiempo posible, que el paciente deje de tener síntomas para empezar a introducir
poquito a poco todos los alimentos que hemos ido quitando y que a medida que vamos sellando la pared intestinal y vamos mejorando la mucosa, vaya tolerando mejor. ¿Y qué efectos has dicho que pueden ocasionar una duración de esta dieta? Pues sobre todo desnutrición. No hay variedad y mala microbiota. O sea, al final tenemos muy poca variedad de nutrientes, de alimentos, que al final son siempre los mismos nutrientes y nuestro cuerpo necesita diversificar. Y has hablado de un poco de los efectos también psicológicos, Por supuesto. porque son, imagino que a veces incluso Si tú, más... claro, si a ver, esto es como si tú vas al médico y ahora te dicen que solo puedes tomar esta lista de alimentos permitidos, pero que esta de prohibidos la tienes que llevar súper a rajatabla. Primero, que tú no sabes cómo combinar unos alimentos con otros. No sabes cómo hacerlo. Y segundo, que en nuestra cabeza el prohibido se lleva muy mal y genera mucha ansiedad. Entonces la persona va a estar continuamente con esa ansiedad hacia lo que come. Es que esto no puedo, es que esto no puedo. Y es que el pensar no puedo, inconscientemente le estás diciendo a tu mente, puedes. Entonces, vamos a intentar llevarlo desde la perspectiva vamos a quedarnos vamos a reforzar lo positivo en nuestra mente. ¿Para qué hago esto? ¿Por qué hago esto? ¿Qué voy a conseguir con esto? No nos vamos a centrar en todas las prohibiciones. Si tú a una persona le das una planificación, ya tiene más tranquilidad porque ya está planificada para una semana. Ya sabe lo que va a desayunar, lo que va a comer, lo que va a cenar, cómo lo tiene que hacer. Aportan más tranquilidad. Y en esta planificación que la llevas las semanas que sea, claro, esa persona tiene vida, tiene familia, tiene reuniones, tiene cosas. ¿Cómo gestionas, cómo le ayudas a gestionar? Pues a ver, yo siempre digo que la etapa más complicada es la inicial, porque es donde nos queremos centrar, por lo menos en reparar parte del daño para poder avanzar de manera más rápida. Influye muchísimo, y yo siempre digo que sobre todo influye la persona con la que convives, porque no es lo mismo a que tú te sometas a un tratamiento que te va a curar, ¿vale? Que después de hacer una inversión de dinero hacia un tratamiento tengas al lado una persona que no te apoya. Cuando digo no te apoya, ¿a qué me refiero? A que si tú vas a estar comiendo saludable, que te acompañe o que no te... Porque me ha pasado con mis pacientes es que mi marido no me apoya, es que mi marido mientras yo como esto, se está comiendo una napolitana, cuando tengo una adicción al azúcar que me muero, entonces influye mucho que tu entorno social te apoye. Estamos en un momento que, por desgracia, toda esta sintomatología, como está tan normalizada, no hay un apoyo extremo. Es como, ¿por qué te va a pasar porque te comas esto? Y a lo mejor la persona se lo come o se lo bebe y se tiene que ir a su casa después de eso con un dolor o porque no llega al cuarto de baño y está fatal. Entonces, no hay conciencia y se necesita apoyo y conciencia. Yo intento transmitir el mayor apoyo posible, ¿vale? Que es mi objetivo siempre, apoyar a la persona. Pero yo no convivo con esas personas. Entonces, yo intento compartir las herramientas para que se lleve de manera más fácil. Pues cuéntanos cómo lo haces tú. Quiero saber cómo realmente acompañas y guías. Y me interesa, aunque más o menos nos lo has ido diciendo tanto en microbiota como ahora, pero ¿qué fases trabajáis tú y el paciente, entiendo? Y cómo le ayudas sobre todo a perder ese miedo a los alimentos, a reintroducir ciertos alimentos. Pues a ver, yo siempre divido el proceso como por 3 fases, ¿vale? Una primera fase sobre todo de claridad, donde vamos a recibir apoyo, claridad y educación hacia lo que vamos a hacer, porque cuando tú comprendes las cosas y el daño que te hacen ciertos alimentos, te es mucho más fácil elegir por voluntad propia quitar esos alimentos de tu rutina diaria, ¿vale? Entonces, voy a trabajar muchísimo la educación nutricional, ¿vale? Pero a la misma vez vamos a hacer pruebas, vamos a hacer analíticas, vamos a ver cómo estás para saber que hay que trabajar. Y ahí, mientras hacemos esas pruebas y no, es donde yo implemento un poco esa alimentación conocida como FODMAP, ajustada a mi forma de trabajar, es decir, no la sigo estrictamente. Cuando conseguimos que la persona
haya disminuido esos síntomas, pasamos a una segunda fase también enfocada a los resultados, que si vemos que, por ejemplo, es un SIBO con un repunte muy agudo, a lo mejor hay que hacer una fase de limpieza. ¿Cómo se hace la fase de limpieza? Con antibióticos, pero yo no trabajo con antibióticos farmacológicos, sino que utilizo antibióticos herbáceos. Más lento, pero te hace menos daño al cuerpo. Vale. ¿Vale? Y aquí es donde empezamos a introducir, una vez que a la misma vez vamos trabajando, mejorar esa hiperpermeabilidad que hace que atraviesen toxinas y restos de alimentos sin digerir a través de nuestra pared intestinal y entonces empezamos a tolerar poquito a poco. ¿Cómo empezamos a introducir? Cantidades adecuadas y planificaciones. Pues es verdad que las planificaciones se repiten un poquito más porque yo las introducciones me gusta saber y repetir lo mismo varios días para ver cómo el cuerpo lo tolera, ¿vale? Y entonces vamos trabajando semanalmente cada grupo diferente de alimentos que hemos ido quitando. Que hemos tolerado todos los grupos de alimentos y no nos han sentado mal, al revés, nos sentimos con más energía, no nos hinchamos, toleramos bien. Vas comprobando poquito a poco cómo ese miedo se ha ido perdiendo, porque has tenido una buena tolerancia. A medida que tú vas viendo que al principio vas introduciendo alimentos y no te está pasando nada, vas diciendo, ostras, pues entonces poquito a poco se va perdiendo ese miedo y la persona empieza a disfrutar. Terminamos fase 2, pasamos a una tercera fase, que para mí ahora ahí es la de reequilibrar la microbiota. Durante todo este proceso la estamos mejorando porque estamos metiendo todos estos grupos de alimentos que hemos ido diciendo que mejoran la microbiota. Pero ahora es el momento perfecto para meter un buen probiótico. Cuando la barrera intestinal está adecuada para que ese prebiótico se quede con nosotros. ¿Cuánto tiempo tomamos el prebiótico? Según cómo estemos, pero nunca más de 3 meses. ¿Vale? Según la patología, según todas las pruebas, vamos haciendo yo trabajo siempre con diferentes probióticos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no estoy X tiempo con uno, sino que voy metiendo diferentes cepas, ¿vale? Para que el organismo vaya quedándose y vaya repoblando la microbiota de manera adecuada. Estás hablando de los probióticos. Sí. Y nos estás hablando de ellos de forma suplementada que no natural. No, natural lo vas a tener durante todo el proceso, ¿vale? Sí, pero me refiero con este que tú vas cambiando. Claro, yo voy utilizando diferentes probióticos, es decir, diferentes cepas para ir mejorando ese reequilibrio de la microbiota. Y aquí es donde ya variamos y comemos de todo. Sigo haciendo siempre planificaciones, ¿vale? Pero ya no es ni con la restricción de cierta cantidad de alimentos o repito no, ya es una comida variada, equilibrada y antiinflamatoria en la rutina diaria. Bueno. A todo esto, siempre aconsejo empezar a calmar a nuestro sistema nervioso y voy recomendando diferentes técnicas para calmar lo que es, pues en ese momento de que te viene mucha ansiedad, mucho estrés o de me cuesta conciliar el sueño, ¿vale? ¿Has probado hacer esto antes de irte a la cama? Ah, no. Pues es importante si lo hemos visto en consulta. Entonces vamos viendo ese tipo de técnicas para ayudarte a mejorar de manera más global. Muy bien, me ha parecido súper interesante, la verdad. Ahora has visto que estaba súper atenta. Probióticos, que esto nos lo dijiste en Microbiota, id a ver esa entrevista. Los probióticos son el bichito. Y el prebiótico, el alimento del bichito. Te puedes suplementar de ambas cosas. Hay millones de cepas, entonces, ¿qué vas haciendo? Voy cambiando. O utilizo una combinación, o utilizo solo uno. Al final depende sobre todo de cómo vaya la persona, porque tú a una persona que tiene problemas digestivos no le puedes meter un probiótico ni un prebiótico así como así, porque te puede fermentar. O sea, tienes ahí un desequilibrio en la microbiota que te puede ocasionar más daño. Por eso, a pesar de ver tantísima publicidad de esto es para perder el hinchazón y estás viendo que es un probiótico, ten cuidado al meter ese probiótico. No todo vale. No todo vale, además es que si no lo haces bien, luego vuelve a aparecer. Totalmente. El mensaje que tú le darías a alguien que
tiene SIBO de una forma cronificada, que se recupera porque hace sus antibióticos y sus FODMAPs y su tal, pero luego recae y es algo ahí constante. Pues al final, que no lo deje pasar, que no aprenda a vivir con ese dolor, con ese miedo, esa frustración, que al final podríamos decir que estás perdiendo gran parte de tu vida diaria porque no tienes un bienestar ni emocional ni físico. Que escuchen y hagan y Que se actúen. escuchen, que se escuchen a ellos mismos. Que sepan identificar que es un síntoma de que algo te está diciendo el cuerpo. Que no es tengo estreñimiento, tengo gases y ahora no pasa nada. Que es lo habitual y lo que ocurre. Por eso se complican tanto los casos de SIBO. Porque se complican. A medida que tú lo dejas pasar, cada vez el deterioro interno es mayor. Yo creo que uno de las enseñanzas o con lo que yo me quedo de ambos, bueno, muchísimas cosas, pero el no normalizar y el darse la importancia que tenemos cada uno, darnos nuestro momento de paz, pero escucharnos, no normalizar, escucharnos y bueno, y actuar. Buscamos a Marta, que te podemos encontrar, ¿cómo? Recuérdanoslo. Marta Nutri con 2 i latinas. Ahí va, esto es que lo decíamos en el otro, que es que tenéis que verlo porque es fundamental. Pregunta final. ¿Tú cómo crees que has aportado, que has contribuido a tu comunidad, a tu sociedad, a través de tu trabajo? Pues a ver, a través de mi trabajo creo que he aportado muchísima claridad, apoyo y educación a transformar la salud digestiva de las personas y que comprendan verdaderamente lo que está ocurriendo. Porque nos han enseñado a normalizar y a vivir con dolor y a meternos en un bucle que al final todo influye y si no estás bien contigo misma, no puedes estar bien con el resto. Transformar la salud, o sea, para quedarte no para quedarte, para alcanzar un bienestar de libertad y disfrute. O sea, es mi mayor objetivo y es por eso por lo que vuelvo a decir que creé el programa Reset Digestivo con el fin de transformar vidas y alcanzar un siguiente nivel de salud, porque yo aseguro que cambiar tu microbiota es cambiar tu vida. O sea, es que me encanta ese súper eslogan, lo deberíamos de llamar así. Vamos al último pulso porque, bueno, me apetece relacionar SIBO con otras cosas que a lo mejor podamos tener que no las relacionemos. Por ejemplo, quiero preguntarte si el síndrome de piernas inquietas, que mucha gente tiene, sobre todo en la noche, tiene o puede tener un origen intestinal. Sí, a ver, tiene muchísima relación, ¿vale? Con una mala microbiota, una inflamación intestinal que puede llevar a ocasionar una mala absorción de nutrientes, que es clave también en este síntoma de piernas inquietas. Que además piernas inquietas, para quien no lo conozca realmente, es... Ese cosquilleo, piernas cansadas que tú sientes sobre todo por las noches, claro. Pregunta sobre niños y autismo, porque se escucha, se dice, se lee que los niños con autismo pueden tener una disbiosis o que son más frecuentes que puedan tener esta disbiosis y que por lo tanto como que influyan algo más en sus síntomas. ¿Esto es así? A ver, yo aquí hago un hincapié muy importante y es que la mamá tiene que cuidar su microbiota mucho antes de quedarse embarazada, porque va a determinar en muchos casos, en todos prácticamente, ¿vale? En mayor medida, la microbiota del niño. Y una microbiota está muy relacionada, como dijimos en el webinar pasado, con la neuroinflamación. Y el autismo está muy relacionado. Entonces, un niño con autismo que coma sano, que no se le consienta en eso de la comida, que se le dan azúcares, va a mejorar mucho en general el estado de salud del niño y el niño se va a encontrar mucho mejor. Vas a potenciar también muchísimo ánimo, mayor bienestar, más calma. Entonces, sí está relacionado con una mala microbiota. En casos extremos, ¿puede afectar una mala microbiota a la memoria, a la concentración o a provocar síntomas neurológicos?
Sí, un poco haciéndote hincapié a lo que hablábamos en el webinar pasado. Pues el cansancio al final, la microbiota determina la absorción de nutrientes. Si tu cuerpo no absorbe nutrientes, el cansancio va a estar ahí. Si además se desencadena una inflamación, tu cuerpo va a estar más agotado. Esa inflamación va a estar súper relacionada también a nivel cerebral, con nuestro cerebro, a través del nervio vago. Por lo tanto, puedes desencadenar una neuroinflamación. Lo que te quiero decir, que está muy relacionado. Otra relación. Fibromialgia y SIBO. Lo podemos relacionar con SIBO, pero más que con SIBO te lo relaciono con una inflamación crónica, ¿vale? Una fibromialgia es que tienes una inflamación sistémica cronificada y cada vez se están haciendo más estudios sobre eso. Entonces, no tanta medicación, tantísimo químico que le damos al cuerpo para esa fibromialgia, sino vamos a trabajar de otra manera esa fibromialgia. Porque al final estamos valorando y viendo que es que tenemos al cuerpo superestimulado, superinflamado, saturado. Y al final, por mucho que queramos, los fármacos acaban haciendo que el cuerpo también se deteriore. Y lo que ocurre en estos casos es que no trabajamos las causas de esa fibromialgia o esa inflamación, sino que vamos a tapar el síntoma, a sellar siempre el síntoma. Me encanta porque aparte, o sea, tú como farmacéutica no eres súper pro de los No. fármacos y eso me encanta. O sea, yo tiro muchísimo más por la vertiente natural, Muy bien. sin duda alguna. La última ya para terminar, mujeres. Quiero saber la relación entre SIBO y reglas dolorosas, síndrome apoteósico premenstrual, problemas hormonales, todo este mundo. Pues volveríamos a lo mismo. Hay un proceso inflamatorio activado en el cuerpo que está haciendo que nuestro sistema hormonal esté desequilibrado, ¿vale? Ahora, hay que valorar qué es lo que está ocurriendo a nivel hormonal. Y yo he tenido a muchas chicas de 13, 14, 15 meses sin el periodo empezar a trabajar y a los 3 meses, ¡boom! No me lo puedo creer, claro. Hemos desactivado un proceso inflamatorio, hemos empezado a reequilibrar hormonas. Dolores. Los dolores es siempre una inflamación del cuerpo. Nosotros de por sí ya se nos inflaman un poquito nuestros ovarios, nuestro útero, todo. Si ya de por sí tenemos al cuerpo inflamado, vamos a potenciar ese dolor. Somos nosotras mismas las que nos perjudicamos. Pero ¿cuál es la solución maravillosa que te dan? La anticonceptiva. Que tu sistema no trabaje directamente. Que trabajen por ti. Que esta sociedad es muy así. Pues no hay que trabajar, hay que escucharse. Exactamente, hay que trabajar, hay que escucharse y hay que ver por qué ocurre eso. Y una vez que tú sepas por qué, trabájalo. Y ahora, ¿que quieres utilizar el anticonceptivo como método anticonceptivo? A ver, yo no lo recomiendo porque ya se ha demostrado que los anticonceptivos son muy perjudiciales y pasan mucha factura a largo plazo. Pero que le ponga solución de otra forma, no de esa, no es la solución. No sé cómo darte las gracias. No sé cómo darte las gracias porque han sido, bueno, ya yo espero que volvamos a hablar de algún tema. Sin problema y cuando queráis yo estaré por aquí. Porque sí, pues te llamaremos. Si queréis que Marta vuelva a decírnoslo y yo quiero que vuelvas porque me ha parecido alucinante todo lo que nos has contado, los mensajes que nos has dado. Muchas gracias, de verdad. Un placer. Y a vosotros, como siempre os digo, gracias por acompañarnos, por estar ahí, que nosotros seguiremos aquí sumando conocimiento para avanzar en salud. Nos vemos en el próximo episodio de Fórmula Inesalud. Hasta la próxima.